Todos. Estamos en el Lucas capítulo 22 y el tema de hoy, como les mandé el día de ayer, es la cruz, la obra maestra de Dios. Este término, Magnus Opus, fue acuñado durante la Edad Media para aquellos artesanos o trabajadores de artesanías, tanto de la madera, los herreros, los tejedores, los sastres, que querían destacar y adquirir un nivel sobresaliente y de maestros entre los diferentes gremios en ese tiempo. Entonces, cuando lograban hacer una pieza asombrosa o con una habilidad destacada, el trabajo más grandioso de ese artesano se le llamaba Magnus Opus y era reconocido como un gran artista. Hoy en nuestros días también se usa alrededor de las artes, en los libros, las piezas musicales, la pintura, fotografía, escultura, y podemos decir, esta es su obra maestra, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la creación, Génesis 1, podríamos pensar que la creación es una obra maestra de Dios, ¿verdad? En toda la grandeza, los detalles, los sistemas funcionando, el Señor Jesucristo manteniendo, sosteniendo la creación, tanto de las cosas grandes, enormes, gigantes, los planetas, como de las cosas pequeñas y los detalles, cómo funciona el oído, el pequeño martillo, el gran diseño en la creación, ¿verdad? De cada cosa, cada aspecto. Sin embargo, les puedo afirmar que la creación tan maravillosa que es, no es la obra maestra de Dios. Quizá lo fue antes de la cruz. Cuando encontramos a través de esta historia que nos está relatando Lucas, el Señor Jesucristo afirma su rostro para ir a Jerusalén, es la cruz. Lo que está en su mente, lo que está en su corazón del Señor Jesucristo es caminar esos pasos, ir por ese camino entrando a Jerusalén, llegar a este momento, bajar los brazos como vimos la semana pasada y decir, ahora es el tiempo de ustedes, es tu tiempo, es la potestad de las tinieblas, y dejarse burlar, dejarse escupir, dejarse maltratar, dejarse golpear sin responder palabra, sin defenderse. Porque atrás de todo eso, atrás de todo ese evento que mencioné la semana pasada, ahorita les repito esos 9, son 8, pude identificar 8 momentos en ese proceso. Atrás de esos 8 momentos, y el 9º, que es la cruz, está escondida nuestra libertad en Cristo, nuestra liberación, nuestra salvación eterna. La obra maestra de Dios es eso, y me sorprende mucho, y ahorita lo vamos a ver en el texto, en Hebreos 12, dice que por el gozo puesto delante de él, hablando del Señor Jesucristo, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahorita que leamos Lucas 22, ustedes díganme, ¿dónde encuentran el gozo? De todos los participantes. ¿Dónde está el gozo de todos los participantes en los últimos domingos, en las últimas semanas estudiando Lucas? No lo hay. Ninguno de los participantes que vemos ahí, de los personajes, no hay un rastro de gozo, excepto en una persona que sabe lo que está haciendo. Es Dios y el Señor Jesucristo dando su vida por nosotros. Habíamos visto que cuando el Señor Jesucristo, en esta secuencia de eventos de Lucas 22, dice, se pone a merced de Satanás, y dice, le salió el encuentro y le soltó a aquel que había sido echado de la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Verdad? Eso lo hace Pilato. Y el Señor Jesucristo dice,
Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ese texto lo dice el Señor Jesucristo cuando lo arrestan, ¿verdad? Cuando vienen ante Él con palos y los discípulos quieren defenderlo, preguntan, ¿sacamos espada? Y ahora les dice, es vuestra hora a los que vienen contra Él como ladrón. Dice, y la potestad de las tinieblas. En ese momento, piensen en esto, es como bajar los brazos, es el momento de estar en las manos, en las garras, ¿cómo se dice? En la boca del león rugiente, ¿verdad? Satanás, el diablo, el león rugiente, está destrozando la vida del Señor Jesucristo, ¿sí? El cuerpo, la dignidad de Jesucristo, de ese hombre, Satanás está haciéndolo pedazos de esa manera. Y en esos 8 eventos los voy a comentar cuando el Señor Jesucristo dice, es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dice, prendiéndole, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Ese primer evento, para recordarlo, es el arresto, es el número 1, es el arresto como ladrón. Judas el traidor, ¿verdad? Es el que por unas monedas entrega a su amigo, al Señor Jesucristo, a su maestro. Número 2, Pedro es zarandeado, ¿verdad? No lo ve venir, aunque el Señor Jesucristo ya le había advertido, pero cuando menos lo piensa, ya negó al Señor 3 veces y el gallo canta y se da cuenta de lo que ha hecho y llora amargamente, ¿verdad? Vean esto, el Señor Jesucristo preso, el traidor Judas, el mejor elemento entre los apóstoles, digo mejor entre comillas, ¿verdad? Está eliminado, ¿sí? Y después, entre los custodios, es el número 3, es golpeado, burlado, injuriado. Los custodios, que deberían de cuidarlo, resguardarlo, pero ellos mismos se burlan. Número 4, lo llevan al concilio, ¿sí? Que debiesen ser, o sea, el concilio es el grupo de varones judíos líderes, ¿verdad? En lo religioso, pero también los ancianos, que son los hombres respetados de la comunidad, los abuelos de la comunidad, ¿verdad? Los que dan el ejemplo, los que son líderes, los que cuidan a la gente, los ancianos del pueblo están presentes, y todos ellos, y los sacerdotes, que debiesen ser los intermediarios, los mediadores, ¿verdad? Para llevar al pueblo a Dios, enseñarles el camino hacia Dios y la reconciliación con Él. Esos son los que no creen que este hombre que está ahí presente sea el Mesías. No creen en las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Más bien dicen que tiene demonio, es un hereje, ¿verdad? Y merece la muerte. Y Jesús anuncia en medio de ellos, en el versículo 66, 69, dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esto es sobresaliente también, que en medio de ellos está anunciando que va a la muerte, a la sepultura, pero resucitará, está implicando su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. Y ahí, dice, se sentará a la diestra del poder de Dios. Estas cosas que el Señor Jesús está revelando están veladas, nadie las puede saber interpretar en ese momento, ¿sí? Nadie lo puede explicar, nadie lo puede saber interpretar qué está pasando. Para todos los presentes, para todos los espectadores y los personajes que son mencionados, es un espectáculo, es una sorpresa, es algo inesperado lo que está pasando. Momentos antes o días anteriores, la gente lo quería hacer rey, ¿verdad? Entrando a Jerusalén, lo han visto hacer milagros, lo han visto sanar a los enfermos, y ahora
todo se ha volcado en burlas, azotes, lo aprenden. El cuarto evento delante del concilio, los ancianos y los sacerdotes, Jesús les dice, si les dijera quién soy, ustedes no lo van a creer. ¿Sí? El número 5 es mandado a Pilato, que es el gobernador de Judea, del sur, y él se da cuenta que este hombre no tiene delito. ¿Sí? Quizá esté loco, quizá es un lunático, pero no vio ningún crimen en él. Y 3 veces dice Pilato, lo voy a liberar, lo voy a soltar. Y la gente que es su pueblo piden que se suelte entonces a un asesino, a un rebelde, alguien que sí quiere levantarse en armas contra los romanos, ¿verdad? Y piden que él sea liberado. Entonces, número 5, delante de Pilatos, es acusado injustamente. Cuando oyen que Jesús era de Galilea, dice, mándenlo con Herodes, y resultaba que Herodes estaba de visita en Jerusalén y lo llevan con Herodes. Herodes quiere ver señales de este Jesús del cual ya había escuchado hablar anteriormente, más como un espectáculo, tráiganme a este payaso y a ver qué hace aquí, ¿no? Con este Herodes, Antipas, Jesucristo no cruza ninguna palabra, no tiene ningún diálogo ni nada que contestarle a este hombre. Es al que había llamado es una zorra. Sí, díganle a esa zorra. Y fue el que mandó matar al hombre que Jesucristo exaltó como el más grande de entre los nacidos de mujer, a Juan el Bautista. Este hombre Herodes fue el que lo decapitó por haber denunciado su pecado. Y Jesús no le contesta ni una sola palabra a este Herodes. Dice que Herodes lo menospreció, ¿sí? Y lo regresó con Pilatos. ¿Sí? Entonces, repito, número 1 es el arresto y el traidor Judas. Número 2, el mejor hombre lo niega, Pedro, es anulado. Número 3, los custodios lo golpean, se burlan, lo injurian. Número 4, el concilio no cree en él, ¿verdad? Los sacerdotes y ancianos. Pilato recibe acusaciones injustas de parte del pueblo y no lo puede soltar. 6, Herodes lo menosprecia, le pone un vestido ahí, ¿cómo se dice? Real o que aparente ser el rey, y lo manda de regreso con Pilato, lo menosprecia, lo escarneció. Número 7, regresa a Pilato, se hace amigo, por cierto, de Herodes, y en lugar de hacer justicia y liberar a un hombre inocente, la voz del pueblo, para no hacer crecer todo este escándalo y ¿cómo se dice? Espectáculo que está sucediendo en Jerusalén, les da lo que piden, y es liberar al rebelde y homicida, y determina entonces entregar a Jesús a la voluntad del pueblo, que es la muerte. Y el 8 justamente es eso, es entregar a Jesús a la voluntad de ellos. Y el evento número 9 es el que vamos a leer enseguida, que es la crucifixión de Jesús. Ustedes saben que los 4 evangelios, al hablar de la crucifixión, mencionan otros detalles, otra información. Cada uno de ellos nos da información de las mujeres, de quién está al pie de la cruz, las palabras que son mencionadas, las famosas 7 palabras, ¿verdad? Que son mencionadas de parte del Señor Jesucristo, o expresiones. Y detrás de todo esto, la única persona que sabe lo que va a resultar de esto, ¿verdad? El significado de este evento, la única persona y que tiene gozo al respecto, es el Señor Jesucristo, es Dios mismo, la Trinidad. Ellos saben, porque como nos ha compartido Mike Thomas y también Jim Poole en el retiro pasado, es el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Así era el plan de redención, ¿sí? Llegar hasta este punto que es la cruz. Vamos a leer el texto.
que es capítulo 23 de Lucas, a partir del versículo 26, si quieren, para que todos participen, podemos ir hasta el 49, y yo comienzo con el 26, y alguien más de ustedes siga con el 27, y hacemos una lectura, un versículo cada uno, el que guste participar, y piensen en esto. Este plan de redención y el gozo, vean cómo está velado para todos, ¿verdad? Cómo están viendo cada uno de los participantes, de los personajes, cómo están viendo estas escenas, ¿sí? Dice el versículo 26, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Ay, perdón. No veo. Y repartieron Sus entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era Cristo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeando su pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vean cómo, gracias a todos, el gozo puesto delante del Señor Jesucristo no lo veo en ningún lado. Todos los espectadores, está velado para todos los participantes lo que está sucediendo. Ellos están viendo, digamos como que, déjame decir así, ellos están viendo lo que están viendo. O sea, están viendo la realidad de lo que está sucediendo. Los golpes, las burlas, el imposible, como ayer estaba así y hoy está así, ¿verdad? Cómo es que todo dio un vuelco la historia y ahora Jesús está arrestado, los discípulos corrieron anulados,
golpeado, ensangrentado, condenado injustamente y ahora caminando hacia el Gólgota, hacia el lugar de muerte. Porque está velado para todos lo que está pasando. Ya les había sido anunciado. Ya les había sido anunciado lo que iba a suceder. ¿Se acuerdan? Por lo menos 3 o 4 veces Jesús habló de su muerte. Habló de su muerte. Pero está velado. Dios es el único que sabe que todo esto que está sucediendo, lo que nos compartió Joshua de la separación, la angustia del Señor Jesucristo por ser separado de su Padre por causa del pecado. Él cargó, o Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. Y esa separación es lo que al Señor Jesucristo le causa más dolor y angustia. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo en toda esta historia? Las mujeres llorando, los discípulos huyeron, gobernantes y uno de los que estaba junto a él burlándose de él, pidiéndole que si es el Cristo que se baje. Pilato, que escribió en 3 idiomas, el rey, este es el rey de los judíos. Vean que burla, ¿verdad? Que es una mofa lo que Pilatos pone ahí, ¿sí? Para todo el pueblo. ¿Sí? Este es su rey. Los reyes viven en palacios, andan en caballos, no sé, tienen sirvientes. Pues ustedes judíos, este es su rey, ¿verdad? Y para que todos lo sepan, está en griego, está en latín y está en hebreo. Para que todos sepan que este hombre no sirve para nada. Y las formas de ejecución eran muy distintas para la realeza y la nobleza que para la gente muy baja, digamos. La cruz no era para la realeza, era de decapitación, era un premio. O sea, no eran humillados, no eran escarnecidos. Esto es una humillación sí, extrema. O sea, la cruz era para otro tipo de personas, no quien tuviera un cargo dentro de la realeza o fuera considerado noble. Ellos les ahorraban el sufrimiento, les cortaban la cabeza y vámonos. Sí, era una exhibición de escarnio. Pública de escarnio, sí, para que todos sepan lo que Roma. Es un rey. La burla es, sí, es más allá. Sí, exactamente. ¿Qué hay detrás de este evento? Si aquí cerráramos la Biblia, si aquí cerráramos la enseñanza bíblica de los evangelios, no sería suficiente. Se quedaría muy cortita la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Que se vendría a nada, ¿sí? Pero Pablo, Dios lo usa para desenvolver, es como un mapa, como un misterio que estaba oculto, ¿verdad? Y es revelado a Pablo, y Pablo lo escribe para nosotros, para cada iglesia donde él va. A Corinto le dice: me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué es tan valioso para Dios dar a conocer a través de Pablo, y Pablo tan valioso en su ministerio, que la cruz sea el centro de su mensaje? Porque es la obra maestra de Dios, transformadora, liberadora, que transforma al ser humano desde su interior. Le da otra vida, le da otra persona, es otro origen. Ahorita vamos a abundar un poquito más en eso, pero en el Nuevo Testamento, déjenme, ¿alguien sabe de memoria Efesios 2:10? Efesios 2:10. Está cerquita. ¿Quién lo tiene? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esa es la obra maestra de Dios, la creación en Cristo Jesús. Somos creados en Cristo Jesús. Ese es el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está sucediendo.
Miren, no lo busquen estos dos versículos, pero el Nuevo Testamento es muy claro en cuanto a cómo se ve la vida cristiana, ¿verdad? Si alguien preguntara cómo es la conducta, cómo es el comportamiento de un cristiano, alguien que cree en Jesucristo, hay cantidad de versículos en el Nuevo Testamento donde ilustra, es muy claro cómo se ve o qué hace un cristiano. Les voy a leer solo dos muestras. Una está en Efesios 4 que dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia unos a los otros en amor. ¿Sí? Esto es un texto familiar, pero vean qué tan alto, qué tan elevado o qué tan alta está la vara de la conducta cristiana. ¿Sí? Con toda humildad. ¿Has visto alguna vez a alguien que sea humilde, sea muy humilde, en todo humilde, que sea manso, que sea siempre manso, que nunca responda, que nunca, si es acusado injustamente, no se defienda? Está hablando de los creyentes, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Piensen en lo difícil de esta petición, pues. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué lo pide Pablo? Como si fuera, permítame decir, como se dice coloquialmente, como si fueran enchiladas, ¿no? Como si fuera algo fácil. ¿Sí? Ok. Cristo murió, ustedes son sus seguidores, pues hagan lo que Él hace. O sea, por eso yo les decía la semana pasada, no somos seguidores de Jesús, ¿verdad? En ese sentido, no me malentiendan. Pero es que no podemos, no somos fans de Jesús. No es nuestro ejemplo a seguir. Tampoco quiero contradecir la Escritura, que Pablo dice, vean mi ejemplo como yo de Cristo, pero el ejemplo está muy concreto. El ejemplo ahorita se los voy a decir. ¿Qué significa seguir a Jesús? No es intentar hacer lo que Él hace, no es tomar estos versículos y decirle, voy a hacerlo. Esta es la meta del cristiano: soportar con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Natanael ama mucho a sus hermanas y tiene una conexión muy particular con cada una de las dos, diferente, pero muy buena conexión con las dos. Con Renata, quizá por ser el tercero y el segundo, ustedes saben que las edades, a veces hay un poquito de peleas y no sé qué, pero se han ido acercando de una manera curiosa, pues, ¿verdad? Ahora comparten juegos juntos y tareas juntos, ¿sí? Con Natalia, la relación de Natanael con Natalia siempre ha sido como de más admiración. Es como, quiere hacer como ella en varias cosas y quiere llamar su atención para recibir su aprobación, ¿verdad? El asunto es de que cuando llegamos del trabajo, ¿verdad? Lo que está esperando Natanael es ver a sus hermanas y ver a Natalia y decirle, mira lo que hice, mira lo que dibujé, y está cerca de ella, pues, ¿no? Y Natalia lo primero que quiere llegar a la casa es descansar, comer, relajarse. Y entonces Natanael está ahí como invasivo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para soportar con paciencia los unos a los otros en amor? Es mi hermano. Sí, pero dame un break, dame un espacio, dame 10 minutos, dame media hora, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy vano, pero lo que Pablo está pidiendo es imposible con nuestros recursos humanos. Con nuestro recurso personal no podemos, simplemente no podemos, no solamente que esté muy difícil hacerlo, ¿sí? Pero vean o volteen a la iglesia contemporánea, cantidades de creyentes frustrados
y cansados de la vida cristiana porque es así de lejana, es así de imposible. Y yo estoy haciendo lo mejor que puedo hacer para acercarme a esta meta tan elevada de mansedumbre, amor, humildad, soportar con paciencia. Y pues, como no puedo, hago lo mejor que pueda. Vean otro texto en Romanos 12, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Ya, párale, Pablo. Es demasiado, o sea, no puedo. Parece que la vida cristiana puesta delante de nosotros está muy lejana a la experiencia actual de muchos cristianos en el día de hoy. Y parece imposible. Y los creyentes entonces estamos buscando cómo sí hacerlo, Los creyentes que son de buen corazón, sinceros, que aman al Señor y que desean crecer. ¿Qué recursos tengo para hacerlo? Tristemente, mucha gente hambrienta encuentra motivadores, encuentra amenazadores de la salvación, ¿sí? Encuentran cómo mantener a los creyentes culpables para que estén los domingos ahí presentes y aliviando un poquito su culpabilidad, o con espectáculos, manteniéndolos distraídos en otras cosas, pues enviando mensajes o teniendo mensajes al alma que los mantenga divertidos, entretenidos, contentos, ¿verdad? ¿Vale? Motivados. Y ahí vamos los creyentes con esa motivación y aliento y a querer servir al Señor, y nos damos cuenta que no podemos. Entonces, más motivación, no podemos, y más. Y llega un tiempo en que después de varios años estoy cansado, estoy harto, ya no quiero ver a los creyentes, no quiero saber nada de la iglesia, Dios no me escucha, me exige demasiado, no puedo. Y no sabemos entonces cómo vivir la vida victoriosa en Cristo, cómo vencer la tentación, cómo podemos ser usados por el Señor, encontrar libertad de la ansiedad, de las preocupaciones, del temor, conocer la paz que habla Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. La única manera es profundizar en el conocimiento de lo que sucedió ahí en el Calvario, ¿sí? Ahí en el Calvario sucedieron dos cosas. Una es que Jesús fue a la cruz solo, ¿sí? Sin nadie más, para pagar por la pena de tus pecados y los míos. Él fue nuestro representante, Él pagó lo que tú y yo debíamos, y todo aquel que cree, la salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Pero la segunda cosa que pasó, muchos de ustedes saben, algunos quizá ya lo olvidamos, es que tú moriste con Él. Él te tomó a ti mismo, te tomó al creyente consigo mismo y fue a la cruz contigo. Y a los ojos de Dios morimos juntamente con Cristo. Romanos 6:6. Y de eso es el mensaje de Pablo. No solamente el de la salvación, de que Cristo murió por ti, que es en sí misma una gran obra, ¿verdad? Pagar por los pecados de la humanidad, de todo aquel que cree. Esa es una gran obra. Pero no nos ha encargado a nosotros
la segunda parte de esa gran obra. Es la segunda parte tan elevada y a veces tan demandante de la vida cristiana. Esa no la ha encargado a nosotros. No es nuestra responsabilidad vivir esa elevada vida cristiana. Él completa la obra. La completó también en la cruz. ¿Sí? Él murió por mí. Y luego la segunda cosa que sucedió es que yo morí con Él. Y esa parte, o a veces las dos partes, está velada para muchas personas. Está velada, no lo vemos, así como todos los participantes del evento de la crucifixión, las mujeres llorando, unos burlándose, otros diciendo que se baje, otros diciendo sálvate a ti mismo. Nadie puede ver más allá del mismo evento, ¿verdad? No están viendo lo que está pasando. Pero en las Escrituras, lo que Dios nos ha dado para estudiar, Dios nos quita el velo. Dios te quita el velo. Tanto cuando predicamos el Evangelio, y nos alegra mucho cada vez que nos comparte Arcelia de los que pueden ir con los migrantes o al béisbol, o a la cárcel, o con el centro de adicciones. Gracias a Dios que Dios los usa, ¿sí? El centro es la cruz. Su mensaje es la cruz, porque de nada va a servir, o de nada serviría, no digo que lo estén haciendo, pero de nada serviría que alguien hiciera un esfuerzo para irle a decir a alguien, oye, las cosas te van a ir mejor, ¿eh? Dios hace las cosas por alguna razón, échale ganas, Dios está contigo en el camino, te va a ir muy bien. ¿Ven lo vano de esos mensajes o de esa... Es vacío. Tal vez en ese momento digan, sí, gracias, pero no les va a servir para nada en el camino. Cuando el Señor Jesucristo recibe la pregunta de las mujeres que le dicen que están llorando, el Señor les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. ¿Verdad? No lloren por mí. ¿Por qué? No es el que está sufriendo, no es el que están azotando, no es el que van a crucificar y va a perder la vida ahí en la cruz. ¿Por qué Jesús les dice, no lloren por mí? Lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque el que me está haciendo esto, ¿verdad? O el que está, el príncipe de las tinieblas que Dios permite que haga esto, ¿sí? Si esto hace para, dice las ramas verdes o el árbol verde, ¿qué no hará con los secos, con los muertos? ¿Sí? Si Jesús no va a la cruz, ninguna persona tiene esperanza de vida eterna, ni de perdón, ni de salvación. ¿Sí lo ven? Si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor Jesús va a resucitar. Pero los muertos espirituales, si Jesús no va a la cruz, se quedan muertos espirituales para toda la eternidad. Esos son los que necesitan recibir las noticias. Lloren por ellos. Ellos son los que necesitan recibir las noticias de la muerte de Jesucristo. Dice un hombre llamado Austin Sparks, que escribe algunos devocionales, se los voy a leer. Ya vamos como al final, yo creo. Dice esto, escuchen. Es por la falta de un entendimiento completo del significado de la cruz que tantos cristianos son carnales y tratan de vivir para Dios en sus propias fuerzas. Esto es la raíz de la continua debilidad y de la pobreza en su vida espiritual. La única respuesta para esto es un nuevo conocimiento de la cruz, no solamente con el tema del pecado y de cómo ser victorioso sobre ello, sino también acerca de Cristo, quien suplanta o reemplaza al hombre natural. Lo que está pasando en la cruz, y Pablo lo explica en muchas ocasiones, es de que la naturaleza de pecado que nos domina, y nos mantiene esclavos del pecado, tanto en nuestra conducta como en la eternidad, ¿sí? Es porque nacimos a la familia de Adán.
nacimos a la familia de Adán y tenemos la naturaleza de Adán. No, la gente no se pierde eternamente por lo que haya hecho. ¿Sí? Alguien decía, ¿por cuál pecado me voy a ir al infierno? Me iré al infierno porque digo mentiras, me voy al infierno porque he sido infiel, o en realidad no es por ninguna de esas obras. ¿Sí? Y el corte de caja, por decirlo, no va a ser al final de tu vida, a ver cómo te portaste, cuántas cosas buenas, cuántas cosas malas, no pasas. ¿Sí? Sino en el momento que nacemos a la familia de Adán, ya estamos perdidos. ¿Sí lo ven? Por eso la obra de redención tenía que ser de esta manera, que Dios se hiciera hombre en Jesucristo, participara de su naturaleza tomando un cuerpo, para que su cuerpo entregado en la cruz y ofrecido como sacrificio pudiera darnos una nueva vida, una nueva familia, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Una nueva familia. Eso es lo que hace la obra maestra de Dios, que nos saca de Adán, ¿sí? Perdona nuestros pecados con su sangre y nos planta o nos da vida a la familia de Cristo, para que podamos participar de su santidad, ¿sí? Para que, así como luego leemos otros textos de Corintios, pero el hombre terrenal hace cosas terrenales, y de la misma manera el hombre espiritual hace obras espirituales, lo espiritual a lo espiritual. Un predicador francés, Lacordaire, decía, él dijo una vez, tratando de referirse a esto, de que los creyentes nacimos crucificados. ¿Sí? No quiero que lo usemos, ¿cómo se llama? Como una frase acuñada, pero el origen de nuestra vida espiritual está en la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Nacimos espiritualmente y nacemos crucificados porque estoy muerto a la familia de Adán. La familia de Adán ya no tiene nada que ver conmigo. A ustedes, a algunos de ustedes les gusta el ajedrez y muchos son muy buenos. También tiene sus orígenes, creo que en Persia o en India, y el tablero, según leí, era como para 4 jugadores. ¿Sí? Cada lado era para un jugador, pero luego se fue modificando hasta que fuera para 2 y las reglas se quedaron establecidas ya, digamos, globalmente o universalmente, ¿no? Si tú quisieras decir, bueno, ¿qué tal si la torre, en lugar de ir recto, pues qué tal si lo hacemos, no sé, que también pueda cruzar diagonalmente? Pues no se puede. Pues yo si quiero, ese es mi juego, ¿no? Te compras tu ajedrez, ¿no? O que el caballo, en lugar de brincar 2 y 1, ¿por qué no brincas 5 y 2? ¿Sí? Pues juega tú, pues, o sea, tal vez encuentres amigos que quieran jugar con tus reglas, ¿verdad? Pero no se va a poder llamar ajedrez y no vas a poder participar como ajedrecista en los torneos, ¿no? La pregunta o la referencia es, ¿por qué Dios tuvo que hacerlo así? ¿Por qué complicarse las cosas de hacerse hombre, tomar un cuerpo, ser perfecto, no pecar? ¿Por qué así son las reglas? Pues, ¿por qué no, como muchas personas piensan, pues, ¿por qué Dios no me perdona nada más y ya, pues? ¿Sí? ¿Por qué Dios no perdona a toda la humanidad y somos salvos y nos vamos al cielo y ya? ¿Por qué complicarlo tanto? ¿Verdad? La respuesta es porque Satanás es el príncipe de las tinieblas y sometió bajo su reino al hombre, bajo pecado y bajo muerte. Y no bastaba con Jesús decir o que Dios dijera, bueno, los perdono, Satanás, ya déjalos en paz, libéralos. No es así. Satanás tenía el dominio, ¿verdad?, del pecado y de la muerte.
bajo la familia de Adán. Y lo que hace Jesucristo al derramar su sangre es perdonar nuestros pecados, y al entregar su cuerpo es terminar con la naturaleza de Adán ahí en la cruz, para que los que creen en Él participen de una nueva familia, de la familia de Cristo, a la imagen de Cristo, y que cada día consideremos este evento. Cada día considerar este evento. Pablo lo enseña, dice: consideraos muertos juntamente con Cristo. Jesús lo anunciaba, y con esto termino, ahí mismo en Lucas, en el capítulo aquí está. Vean, volteen conmigo y lo leemos juntos y aquí terminamos por hoy. Lucas capítulo 14. Ajá. Lucas 14, leemos juntos el 26 y el 27 y con esto terminamos. ¿Ya lo tienen? Listos, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Ven cómo el Señor Jesús les está anticipando a los discípulos? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No somos seguidores de Jesús porque intentamos hacer lo que Él hace, sino somos creyentes, nacidos de nuevo, creados en Cristo para buenas obras, porque morimos juntamente con Él. Y el camino que seguimos, que a veces es difícil, es decir, no queremos ir, es el camino de la cruz. Considerarte muerto, porque tú vas a ser anulado en todo lo que hacemos, en todo lo que sucede. ¿Y qué gano yo? ¿Qué tengo participación yo? ¿Qué gano? Véanlo por todos lados. Siempre la pregunta del que está centrado en sí mismo es: ¿qué hay para mí? ¿Qué gano yo? La persona que se considera muerto juntamente con Cristo es: no hay nada para ti, no eres nada, no puedes participar, ¿sí? Estás muerto juntamente con Cristo, estás anulado, y es la única manera, considerándonos muertos juntamente con Cristo, que tu familia puede ser bendecida, que tu esposa puede ser edificada, que tú puedes servir a tu esposa, que tus hijos pueden recibir un gran ejemplo, que puedes soportar el amor unos con otros, ¿sí? Estando anulado, y no nos gusta. No es un lugar cómodo, no es un lugar agradable, porque el mal que mora en mí siempre va a estar reclamando su lugar, siempre va a estar levantando la mano para ver qué hay para él. Pero la vida del creyente, la responsabilidad del creyente es considerarnos muertos, tomar tu cruz cada día. Ese es el seguir al Señor Jesús. Aquí vamos a terminar y la semana que entra continuamos con este tema. Gracias, Víctor.